de estas micosis asociadas a COVID-19. Luego vamos a hablar sobre tres micosis en particular, aquellos puntos que consideramos como más importantes, y finalmente entonces tenemos las conclusiones. Bueno, entonces primero, sabemos que desde finales de diciembre del 2019 se han reportado casos de neumonía producida por el SARS-CoV-2 y que la infección pues se expandió rápidamente a través del mundo, causando pues la pandemia de la COVID-19. Y debido a las complicaciones de la infección por SARS-CoV-2, entonces, como el síndrome de estrés respiratorio agudo, hemos visto un incremento en la ocupación de unidades de cuidado intensivo y también en el uso, pues, por ejemplo, de medicamentos como antibióticos de amplio espectro, esteroides y otros inmunomoduladores. Por todos estos factores, entonces algunos investigadores ya habían como documentado o pensaban que era posible el incremento del número de infecciones fúngicas invasoras, que es lo que estamos viendo y causa preocupación. Entonces, a la fecha se han descrito diferentes micosis en pacientes con COVID-19, como las que observamos en la derecha, tales como aspergilosis pulmonar, candidiasis invasora, especialmente por Candida auris, mucormicosis, neumocistosis y las otras que observamos. Sin embargo, pues el día de hoy nos vamos a centrar como en las tres que ven señaladas en verde, debido pues a la importancia en cuanto al número de casos y al desenlace de los pacientes. Listo. Empecemos hablando entonces sobre la candidiasis invasora asociada a COVID-19, haciendo como un énfasis especial en Candida auris. Entonces sabemos que Candida auris es un patógeno fúngico multiresistente que tiene la capacidad de transmisión nosocomial y que desde su primer aislamiento entonces en 2009 en un paciente japonés se ha identificado como un agente colonizante y que causa infecciones en humanos en las instituciones pues, de salud de varios países del mundo. Sin embargo, pues se cree que en realidad hay casos desde la década de los años 90 y sabemos una cosa que son esos factores de riesgo comúnmente asociados a la candidiasis invasiva, especialmente por Candida auris, que son esos, el uso pues, de dispositivos médicos invasivos, la asistencia médica ventilatoria, la estancia en la unidad de cuidados intensivos y el uso de antimicrobianos de amplio espectro, que como vamos a ver más adelante también son factores pues o también son condiciones de los pacientes que están críticamente enfermos con COVID-19, pues que tienen COVID-19. Y a la derecha observamos entonces la distribución global de los clados de Candida auris, simplemente para resaltar que en Colombia circula pues el Candida auris perteneciente al clado sudamericano que se encuentra en color azul. Listo. Entonces, aquí observamos entonces por qué Candida auris es un problema y esta es una tabla que nosotros realizamos como a modo de resumen comparativo con cuatro estudios de cohortes pues, de pacientes con COVID-19 y Candida auris. Los estudios eran de Estados Unidos, de México, de Brasil y de Líbano. Y en los tres primeros estudios, todos los pacientes tenían COVID-19. Solamente en el estudio del Líbano había 7 pacientes sin COVID-19 y con otras comorbilidades. También se comparó pues, el uso de dispositivos médicos asociados, las condiciones de base de los pacientes y la sensibilidad a antifúngicos, datos que iremos pues, como tocando a medida que vayamos realizando la presentación. Entonces, veamos por qué es un problema Candida auris, especialmente también en los pacientes con COVID-19. Entonces, primero porque sabemos que Candida auris causa infecciones muy graves, porque más de uno de cada tres pacientes mueren dentro de un mes luego de haber recibido el diagnóstico de una infección invasiva por Candida auris, y es lo que vemos en los estudios. Por ejemplo, en el estudio de Florida vimos que 8 de 35 pacientes murieron a los 30 días, pero solamente en 6 de estos pacientes se logró confirmar la infección invasiva por Candida auris. En el resto solamente se logró demostrar la colonización. En el estudio de México veamos pues que 10 de 12 pacientes murieron. En el estudio de Brasil no se reportó mortalidad, sin embargo, pues recordemos que la muestra en el estudio de Brasil era muy pequeña. Y en el estudio del Líbano, 5 de 14 pacientes pues murieron, 8 de los cuales pues no recibieron tratamiento antifúngico. Y una cosa que nos resalta pues Macaulay y sus colaboradores en un estudio que publicaron pues en marzo del 2021 es que la mortalidad no solamente es alta en pacientes con COVID-19, sino también en aquellos sin COVID-19. El estudio que ellos realizaron entonces fue un estudio observacional retrospectivo que incluyó pacientes
pues críticamente enfermos en unidad de cuidado intensivo entre mayo del 2014 y octubre del 2020, excluyendo a pacientes neutropénicos y oncológicos porque en estos pacientes pues ya se han realizado como estudios en cuanto a la prevalencia y a los pues en cuanto a la prevalencia pues de la candidiasis invasiva. ¿Qué encontraron ellos en su estudio? Que los pacientes con COVID-19 tenían una mortalidad del 75% y que los pacientes sin COVID tenían una mortalidad del 61%, con una P que no era estadísticamente significativa. Listo. Tenemos también que Candida auris es un problema porque con frecuencia es multiresistente y es que sabemos que el 90% de los aislamientos son resistentes a mínimo un antifúngico y que el 30% de los aislamientos son resistentes a mínimo dos antifúngicos. Y que encontramos pues, o esta información corresponde a lo que encontramos pues en los estudios que revisamos, porque en aquellos que se reportaba pues la sensibilidad a los antifúngicos se ve como Candida auris es resistente a uno o a varios pues antifúngicos. Con la excepción pues de Brasil, donde nos dice que el Candida auris pues o los aislamientos tenían aún bajas concentraciones inhibitorias mínimas a diferentes antifúngicos, pero lo que nos plantean los autores es que esto puede ser porque aún esos aislamientos no han sido expuestos a los tratamientos médicos disponibles porque son recientes. Listo. Tenemos que Candida auris es un problema también porque se está volviendo mucho más frecuente y es que vemos a la izquierda entonces el mapa de distribución mundial de Candida auris actualizado al 15 de febrero del 2021. Vemos que ya pues prácticamente se ha esparcido por todo el mundo y a la derecha observamos el mapa que nos presenta la OPS en la última alerta epidemiológica pues sobre Candida auris de febrero del 2021, donde es importante resaltar varias cosas. Primero, que Colombia es el segundo país después de Estados Unidos en América con mayor número de reporte de casos de Candida auris, haciendo la claridad de que si nos fijamos bien en el mapa, en Colombia las infecciones pues todas son confirmadas, mientras que en Estados Unidos la mayor parte pues, de los pacientes, según el mapa, pues solamente tienen es como la colonización. Y otra cosa que es importante resaltar es que países, por ejemplo, como México, Perú y Brasil, que están en negro, solamente reportaron casos de Candida auris desde el inicio pues, de la pandemia de COVID-19. Listo. Tenemos que también es un problema Candida auris y es porque es difícil de identificar, ¿cierto? Eh, por esa dificultad en la identificación de Candida auris, la OPS y el INS nos brindan como unas herramientas para decirnos cuándo debemos sospechar que un aislamiento puede ser Candida auris. Entonces la OPS nos dice que siempre debemos sospechar que es Candida auris cuando tengamos resultados, por ejemplo, de otras especies de Candida como Candida emuloni, Candida pseudoemuloni y Dubo emuloni, pues independientemente del tipo de la muestra, o incluso cuando tengamos otras especies de Candida como Candida guillermondi, famata, Saccharomyces lusitani, otros géneros de levaduras como Rhodotórula y Saccharomyces, o cuando tengamos, por ejemplo, Candida albicans sin producción de tubos germinales y con concentraciones inhibitorias mínimas elevadas a los azoles o a la anfotericina B. El Instituto Nacional de Salud pues nos da otras recomendaciones y nos dice que debemos sospechar pues que es Candida auris cuando recuperemos las muestras a partir de hemocultivos o de líquidos estériles. Si utilizamos, por ejemplo, métodos automáticos o equipos automáticos como Bytec o Phoenix y nos diga que el aislamiento es Candida spp o Candida emulonio Saccharomyces cerevisiae y que presente resistencia a al menos un antifúngico, o cuando utilicemos, por ejemplo, el sistema de microbiología microscan y nos diga que el aislamiento pues, es Candida spp o Candida albicans con esa prueba del tubo germinal negativo con resistencia a al menos un antifúngico, ya pues definitivamente cuando identificamos el microorganismo como Candida auris por magnetofosecuenciación. Listo. Y finalmente tenemos que Candida auris es un problema porque puede propagarse y causar brotes en los centros de atención médica, especialmente ahora pues durante la pandemia. Y es importante por eso siempre entonces que notifiquemos al centro de referencia y seguir las recomendaciones en cuanto al aislamiento de los pacientes, las medidas de bioseguridad y la higiene de manos. Tener en cuenta que es muy importante la desinfección del entorno con esos productos apropiados, nunca utilizando los amonios cuaternarios porque sabemos que estos desinfectantes no son, pues no son útiles para la eliminación de Candida auris
y siempre comunicando la situación pues al paciente. ¿Por qué? Porque un paciente que esté colonizado con Candida auris, si no sabe y si no recibe pues el tratamiento adecuado, puede convertirse en transmisor del microorganismo. Vamos a culminar entonces la parte de candidiasis invasora, tratando pues como de ver cuál es la hipótesis que se tiene actualmente en cuanto a la relación entre esa candidiasis invasora y COVID-19. Entonces, en el estudio que realizaron pues Macaulay y sus colaboradores, como ya les comenté, evaluaron fue la incidencia de candidemia en pacientes con COVID y en pacientes sin COVID. Se encontró pues que la prevalencia de candidemia en pacientes COVID era de 5.1% y en pacientes no COVID de 1.1%. Resaltamos entonces que es casi 5 veces mayor la candidemia en los pacientes con COVID que sin COVID. Cuando entonces ya evaluamos las características de los pacientes, encontramos, pues y los autores encontraron que solamente hay diferencias estadísticamente significativas en tres aspectos. Primero, entonces, en el puntaje de SOFA al momento de admisión a la unidad de cuidado intensivo, y es que era mayor en los pacientes sin COVID, y esto puede deberse a que los pacientes sin COVID tienen un mayor número de comorbilidades o un mayor número de enfermedades descompensadas que los pacientes pues con COVID que ingresan muchos por la falla pues ventilatoria. Segundo, en el tiempo de postura pues del catéter venoso central, que era mayor en los pacientes, que fue mayor en los pacientes con COVID. Y tercero, pues en el número de días o en la estadía en la unidad de cuidado intensivo, que fue más prolongada en los pacientes con COVID que en los pacientes sin COVID. Entonces, ¿qué proponen ellos o cuál es la relación que proponen los autores? Es que en realidad el incremento, pues como esa incidencia de candidemia en los pacientes con COVID podría deberse como a la estadía más prolongada en la unidad de cuidado intensivos y al mayor tiempo de uso o manipulación de dispositivos médicos invasivos como el catéter venoso central. Esto no es raro y si se acuerdan entonces o si recordamos lo que dijimos al inicio pues de la parte de candidiasis, son los factores de riesgo tradicionales que predisponen a los pacientes a sufrir candidiasis invasiva, especialmente pues por Candida auris, aunque no se limita únicamente a este microorganismo. Listo. Vamos entonces ahora a tocar los puntos más importantes sobre la aspergilosis pulmonar asociada a COVID-19. Recordemos entonces que Aspergillus spp pues es un género de mohos y alinos ubicos que pueden provocar diferentes formas clínicas de la enfermedad, desde alergias hasta invasión de la vía aérea o pulmón, que es la que nos importa especialmente el día de hoy, pero también causa, por ejemplo, infecciones cutáneas y diseminación extrapulmonar. Recordemos que hay 30 millones de personas que están en riesgo de desarrollar aspergilosis invasora cada año, que en 300.000 pacientes se diagnostica anualmente, pero que en realidad pues este número puede ser mucho más porque sabemos pues que hay un subdiagnóstico. Tenemos entonces ahora la pregunta, ¿cuál es la incidencia de la aspergilosis pulmonar invasiva en los pacientes con COVID-19? Y esto pues podemos tratar como de dilucidarlo con la revisión, con los datos arrojados pues por una revisión realizada por Chong y sus colaboradores. Esta revisión sistemática incluyó entonces 19 estudios observacionales con una muestra pues de 1.421 pacientes que fueron hospitalizados por COVID-19 y solamente 192 pacientes pues recibieron el diagnóstico de aspergilosis pulmonar invasiva asociada pues a COVID-19. Como vemos, la edad de los pacientes puede ser variable entre los 48 y los 71 años y la incidencia global de capa fue de 13.5%, pero como vemos, pues fue variable entre el 2.5 y el 35%. ¿Cómo explican entonces los autores esta variación en la incidencia global, pues en la incidencia de aspergilosis pulmonar asociada a COVID-19 entre los diferentes estudios? Proponen pues que estas diferencias se deben a diferencias en el tamaño de la muestra, a sesgos en la selección de las cohortes, a la heterogeneidad en las definiciones que dificulta pues la comparación y a la heterogeneidad entre diferentes protocolos diagnósticos porque unos fueron mucho más exhaustivos que otros. Y en este mapa observamos pues que los datos son limitados y no permiten pues como, pues como no permiten la comparación de la información pues en todo el mundo porque en realidad la mayoría de los datos que se tiene
para estos estudios son de Europa, como podemos observar en la imagen. En América, pues hay muy poquitos países que aportan datos a los estudios. Bueno, antes de seguir, debemos recordar que para el diagnóstico de la aspergilosis pulmonar invasiva se tienen unos criterios que nos van a permitir clasificar a los pacientes en diferentes categorías diagnósticas. Hay unos criterios o unos algoritmos que son mucho más exhaustivos o mucho más rigurosos que otros, pero esto pues es lo que se propone como para tratar de realizar el diagnóstico. Primero debemos utilizar los criterios del ERTC o Medical Study Group, Mycology Study Group, perdón, que nos permiten clasificar al paciente como aspergilosis pulmonar invasiva probada, probable o no clasificable. Si tenemos que el paciente pues no lo podemos clasificar con estos criterios, ya debemos utilizar el algoritmo pues de Blot y sus colaboradores que nos va a permitir clasificar a los pacientes con aspergilosis pulmonar invasiva putativa o con colonización. Y si tenemos que pues el paciente está en la categoría de colonización, podemos utilizar ya los criterios diagnósticos de Verbeij y sus colaboradores que nos van a permitir clasificar al paciente como con aspergilosis pulmonar invasiva probable o definitivamente no clasificable. Dicho esto, entonces, miremos por qué es importante hablar de la aspergilosis pulmonar invasiva o invasora en la pandemia pues, por SARS-CoV-2. Primero, por la distribución del hongo, y es que, como ya dijimos, es un hongo, pues, es un hongo ubicuo, es un modo ubicuo. Entonces, en teoría, cualquier paciente alrededor del mundo pues, podría adquirir esta infección. Segundo, por la prevalencia de los factores de riesgo. A la izquierda encontramos, por ejemplo, los factores de riesgo tradicionales que predisponen a un paciente pues, a sufrir aspergilosis pulmonar invasiva, como neutropenia severa, trasplante de órganos sólidos, células hematopoyéticas, terapias con corticosteroides, entre otros pues, que observamos en la presentación. Pero, ¿qué encontraron pues Chong y sus colaboradores en la revisión que ya mencionamos? Que solo el 12.5% de los pacientes incluidos tenían algunas de estas comorbilidades. Aquí quiero destacar la neutropenia severa, ¿por qué? Porque los criterios tradicionales tenían la neutropenia severa pues como un requisito para el diagnóstico de la aspergilosis pulmonar invasiva. Pero ¿qué pasa? Que los pacientes con COVID-19 no tienen neutropenia severa, sino que tienen linfopenia, entonces por eso se ha debido como replantear el uso de estos criterios tradicionales. Y esto es especialmente importante porque no solamente ocurre, por ejemplo, con COVID-19, sino también con otras infecciones virales como la influenza, en la que los pacientes también tienen un riesgo incrementado de sufrir aspergilosis pulmonar invasiva. Tenemos entonces aquí una tabla y en esta tabla pues observamos algo interesante. Esta tabla no es de la misma revisión sistemática de Chong y sus colaboradores, sino que pertenece a otra revisión previa de Salmantón García y colaboradores pues que también estudió 186 pacientes con COVID-19 y aspergilosis pulmonar invasiva. Y lo que observamos es que estos pacientes tienen otras comorbilidades como enfermedad cardiovascular crónica, falla renal especialmente aguda, diabetes mellitus y obesidad. Entonces, ¿qué proponen ellos? Ellos lo que dicen es que no es que exista una relación directa entre estas comorbilidades y la aspergilosis pulmonar invasiva, sino que estas comorbilidades que observamos ahí, pues como en pantalla, predisponen a los pacientes a sufrir formas graves de COVID-19 y los pacientes que están críticamente enfermos, pues que tienen las formas graves de COVID-19, sí tienen un riesgo incrementado de sufrir la aspergilosis pulmonar invasiva. Listo. Tenemos también que es importante hablar sobre capa, pues porque es un reto diagnóstico, ¿cierto? Recordemos que la muestra de oro para realizar el diagnóstico de aspergilosis pulmonar es el lavado broncoalveolar. Sin embargo, ahora hay una dificultad o renuencia de los médicos para realizar el lavado broncoalveolar, pero recordemos que es pues, por la producción de aerosoles que se produce durante la toma de la muestra. Por lo cual a veces pues algunos han optado por tomar muestras de esputo o aspirado endotraqueal que lo que hacen es disminuir la sensibilidad de las pruebas y pueden provocar de pronto algún retraso en el diagnóstico. El retraso en el diagnóstico es claro y miremos por ejemplo los datos que nos muestra pues la revisión que consultamos. A los pacientes antes de la pandemia, por ejemplo, que tenían influenza, se les diagnosticaba la aspergilosis asociada a la influenza en un promedio
de 3 días después de la admisión a la unidad de cuidados intensivos. Actualmente, entonces, el tiempo de diagnóstico de CAPA desde la aparición de los primeros síntomas de COVID-19 varía entre 8 y 16 días, después del ingreso a la UCI entre 4 y 15 días y después del inicio de ventilación mecánica entre 3 y 8 días. Y también pues debemos tener en cuenta las pruebas porque esa revisión pues nos dijo que efectivamente el diagnóstico sí se realizó con muestras de tracto respiratorio bajo en el 77.6% de los pacientes, que solamente el 30.7% de los pacientes tenían la PCR positiva. El galactomanano sérico estaba positivo en el 18.2% de los pacientes y el galactomanano en lavado broncoalveolar se encontró positivo en el 45.3% de los pacientes. Cuando observamos entonces la diferencia entre la positividad del galactomanano en lavado broncoalveolar y el galactomanano en lavado y el galactomanano sérico, entonces vemos pues que es grande. Y lo que proponen los autores es que en realidad muchos de estos pacientes no tendrían la infección pues, invasiva, sino que probablemente estaban colonizados. Un mensaje grande que quiero que nos quede a todos es que se requiere realizar siempre la broncoscopia, incluyendo la inspección de ese árbol traqueobronquial y lavado broncoalveolar para el cultivo, la PCR y el galactomanano para mejorar la evaluación de estos pacientes. Tenemos también entonces que es importante tener en cuenta la aspergilosis pulmonar en la pandemia por SARS-CoV-2 porque es una entidad con gran mortalidad. En esa revisión se encontró entonces que la mortalidad fue variable entre los 192 pacientes con diagnóstico de CAPA, con la mortalidad global pues, de 48.4, como vemos variaba entre pues, 22.2 y 100%. Algo que sí concluyen pues, los autores es que los pacientes críticamente enfermos con ese síndrome de distrés respiratorio agudo que tenían aspergilosis pulmonar putativa, que recordemos que es esa categoría diagnóstica que vimos previamente, tienen una mortalidad significativa con un OR de 9.58 y una P estadísticamente significativa. Sin embargo, como podemos ver, pues el intervalo de confianza es un poco amplio. Lo que sí queda pues como en incertidumbre y lo que no conocemos a ciencia cierta es la contribución real de CAPA a la mortalidad de los pacientes, es decir, qué tanto se mueren los pacientes por la aspergilosis, qué tanto se mueren por el COVID. Eso pues es algo que aún no han podido pues como dilucidar. Y finalmente entonces intentemos como mostrar las hipótesis existentes sobre la relación entre COVID-19 y la aspergilosis pulmonar invasiva. Entonces, a la izquierda observamos entonces la vía aérea y sabemos que la colonización de aspergillus va a provocar esa inflamación en la vía aérea y el exceso de moco. Y en la imagen B observamos entonces que ese crecimiento de las hifas en los alvéolos va a provocar una neumonía invasora porque sabemos que aspergillus también puede adherirse a esas proteínas endoteliales y realizar angioinvasión, como pues también realizan otros modos y vamos a ver más adelante. Tenemos entonces las tres hipótesis que nos proponen pues, los diferentes estudios. La primera nos habla de los DAMPs, que son esos patrones moleculares asociados al daño, y es que nos dicen entonces que la liberación de esos DAMPs promueve y exacerba la cascada inflamatoria y hay una lesión en el parénquima pulmonar en los pacientes pues, con COVID-19 que va a favorecer la infección o la invasión pues, de aspergillus. La segunda hipótesis nos propone entonces que el incremento del riesgo de aspergilosis pulmonar se debe a ese desbalance de la respuesta TH2-TH1 porque sabemos que después de la fase aguda de la enfermedad pues, por el SARS-CoV-2 predomina esa respuesta TH2 y hay una regulación negativa pues, en la respuesta de macrófagos y de ciertas citoquinas que lo que va a favorecer es pues, el sobrecrecimiento y la invasión del hongo. Y tenemos la tercera hipótesis que nos habla pues, sobre la interleuquina 6 y la tormenta de citoquinas, donde nos proponen entonces que la interleuquina 6 funciona aquí, por decirlo coloquialmente, como un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque si bien la interleuquina 6 hace parte de esa respuesta inmunofisiológica contra aspergillus y también contra COVID-19, la interleuquina 6, por ejemplo, fomenta o favorece el incremento de la permeabilidad capilar que puede favorecer, por ejemplo, la angioinvasión por parte de aspergillus. Aparte pues de que la interleuquina 6 también causa otras condiciones
que pueden empeorar el pronóstico del paciente. Listo, entonces ahora vamos a continuar a hablar sobre la mucormicosis y su asociación con el COVID-19 o CAM, como se abrevia en inglés. Queríamos traer a colación la mucormicosis asociada a COVID-19 especialmente porque al principio de este año los medios empezaron a hacer una alerta que alarmó mucho a la comunidad, pero cuando uno empezaba a comparar los datos que daban los medios, se distanciaban mucho de la realidad que se publicaba pues a nivel científico. Entonces, ¿acaso ya nos habían advertido de la mucormicosis y su posible asociación con el COVID-19? Resulta que en abril del 2020, estos autores de China realizaron esta revisión. Fue un estudio retrospectivo de casos de SARS e influenza y la asociación de estos dos virus respiratorios con diversas micosis. Para esta fecha ya se habían reportado casos de COVID-19 asociados a Aspergillus y Cándida, pero aún no se habían reportado casos de mucormicosis asociada a COVID-19. Pero estos autores nos dicen que diferentes hongos se pueden asociar a virus respiratorios y nos proponen un algoritmo como para estar atentos a la aparición de esas diferentes micosis invasoras. Yo acá les traigo el algoritmo que es de la mucormicosis y los autores nos dicen, en caso de tener un paciente con COVID-19 severamente enfermo o que tenga algún grado de inmunocompromiso y tenga estos factores de riesgo como trauma, diabetes mellitus, uso de glucocorticoides, neutropenia prolongada, esté atento a las diferentes manifestaciones de la mucormicosis. Entonces, desde antes ya nos estaban informando de que diversos hongos podían presentarse como una complicación en los pacientes con infección por SARS-CoV-2. Los medios empezaron a decir entonces que habían 45.000 ciudadanos infectados con un llamado hongo negro, que habían 4.300 personas muertas, que ya estaban en Latinoamérica, pero cuando empezamos a comparar todos estos datos con los artículos publicados, vemos que la realidad era otra. Para junio de este año entonces, estos autores realizaron una revisión sistemática de reportes de mucormicosis asociada a COVID-19. El periodo de tiempo fue desde el inicio de la pandemia hasta mayo de 2021 y encontraron un total de 30 reportes entre casos individuales y también series de casos, para un total de 99 casos de CAM. 72% de estos casos provienen de la India. Esto se podría explicar porque la India tiene una alta prevalencia de diabetes mellitus y la diabetes mellitus es uno de los principales factores de riesgo para enfermedad por mucorales. Además, algunos expertos proponen también que aunque los mucorales son hongos muy cosmopolitas, están en todos lados, los pacientes de la India, al estar en zonas más rurales, se exponen más fácilmente a estos hongos. El 85% de estos 99 casos eran pacientes con diabetes mellitus de base, 85% habían recibido glucocorticoides. El promedio de tiempo entre el diagnóstico de la enfermedad por SARS-CoV-2 y las manifestaciones de la mucormicosis fue de 15 días y 65% de los pacientes tenían un síndrome clínico rinoórbito-cerebral. Pero también habían algunos pacientes con compromiso pulmonar y otros pacientes con compromisos pues, de otros tejidos, como renal o tracto gastrointestinal. La mortalidad fue del 34% y los pacientes que fueron sometidos a un manejo quirúrgico presentaron pues mejores desenlaces. Los autores nos resaltan que se observó un claro aumento en los reportes de mucormicosis en general, porque una revisión de 2015 que ellos citan, que buscó casos de mucormicosis en un periodo de 3 años, encontró 20 casos, mientras que en este momento durante la pandemia se han reportado hasta 23 casos en un periodo de 6 meses. Realmente el estudio no contó con un grupo control, por lo que no podríamos afirmar cuáles son los factores predictores para desarrollar esta micosis, pero una fuerte hipótesis indica que la diabetes mellitus y el uso de glucocorticoides juegan un papel muy importante. Entonces, los autores de esta revisión nos proponen este flujograma tratando de explicar cuál es la asociación entre el COVID-19 y la enfermedad por mucorales. Cabe resaltar
que algunos de estos factores que asocian al COVID con la infección por mucorales son comunes en otras micosis emergentes de la pandemia, como las que nos estuvo hablando Samuel. Entonces, revisando de derecha a izquierda, sabemos que el COVID-19 se asocia a endotelitis y sabemos que muchos mohos, entre esos los mucorales, pero también aspergillus, podrían aprovecharse de eso para tener una mayor adhesión a ese endotelio. Además, el COVID-19 se ha asociado a un síndrome hiperferritinémico, lo cual aumentaría la cantidad de hierro libre para el crecimiento del hongo. Y si estos pacientes además tienen una cetoacidosis, esas proteínas que transportan el hierro no cumplen adecuadamente su función y como no adquieren una forma tridimensional adecuada, no la conservan adecuadamente, el hierro pues empieza a liberar más fácilmente. Además, esa misma acidosis hace que las proteínas de los procesos como la fagocitosis no funcionen adecuadamente, entonces no hay un control adecuado de esa infección inicial. Y los esteroides también se añadirían en ese proceso de una fagocitosis poco efectiva. Además, el COVID-19 se ha asociado a daño en las células de los islotes de Langerhans y junto con los esteroides esto va a generar una hiperglicemia que facilita pues también el crecimiento de los mucorales. Transversalmente me parece importante agregar a este flujograma el componente social de la pandemia y el acceso a los medicamentos. Si nosotros tenemos una comunidad con alta prevalencia de diabetes mellitus que no está siendo capaz de acceder a sus medicamentos fácilmente, vamos a tener frecuentemente esta descompensación y esas descompensaciones agudas aumentan el riesgo de enfermedad por mucorales. Además, algunos autores proponen que el COVID-19 tiene una disregulación inmune tanto innata como adaptativa, lo que facilitaría pues la infección por estos hongos oportunistas y adicionalmente los pacientes con COVID-19 moderada o grave tienen que ser sometidos a procedimientos invasivos que también pues los hacen más susceptibles a esta enfermedad. Otra revisión fue un estudio retrospectivo multicéntrico hecho especialmente en la India que se publicó en la revista pues, del CDC. Fue una publicación como anticipada porque tenía pues, unos datos muy importantes y que son muy importantes pues, a resaltar. Entonces, este estudio fue un estudio retrospectivo multicéntrico en 16 centros de salud de la India, en donde se buscaron casos de mucormicosis entre septiembre y diciembre del 2021. En total, encontraron 287 casos de mucormicosis, de los cuales 187 eran asociados a COVID-19, es decir, CAM. De todos los pacientes con COVID-19, 0.27% presentaron esa mucormicosis estando en salas de hospitalización y el 1.6% lo presentaron estando en salas de unidades de cuidados intensivos. Y se encontró un incremento en 2.1 veces en el número de casos de mucormicosis con respecto a este mismo periodo de tiempo en 2019. Cabe resaltar entonces que estos pacientes, habían algunos que tenían solamente COVID-19, no tenían condiciones de base, pero que habían sido sometidos a tratamiento con glucocorticoides y además la gran mayoría de pacientes tenían diabetes mellitus. El 60% de estos pacientes con CAM tenían diabetes mellitus de base. Con respecto a las formas clínicas, se encontraron los autores de ese estudio retrospectivo, se encontró que la forma clínica de mucormicosis en los pacientes sin COVID son similares a las formas clínicas de mucormicosis en pacientes con COVID. Se observa pues que el compromiso rino-órbito-cerebral es el más frecuente, seguido del pulmonar, y también hay algunos casos que son un poco menos frecuentes, como la mucormicosis renal, el compromiso cutáneo y el tracto gastrointestinal. Dentro de esta revisión se encontró que había 13 casos de CAM sin aparentes condiciones de base o uso de glucocorticoides. Esos 13 casos habría que cogerlos con pinzas, pero pues los autores no nos presentan de pronto como una tabla que nos facilitará ese análisis como más detallado de esos 13 casos. Lo que proponen los autores es que el COVID-19 se ha asociado a linfopenia y esa linfopenia entonces hace que estos pacientes sean más susceptibles a la invasión por mucorales. Cabe resaltar que la linfopenia no es exclusiva del COVID-19, sino que en epidemias anteriores, como por ejemplo la influenza, también sabemos que este virus respiratorio puede causar linfopenia.
La mortalidad a 12 semanas en este estudio fue del 45.7% y no hubo diferencias entre los pacientes con CAM y los pacientes no CAM. Y después del análisis estadístico que hicieron estos autores, se encontró que los factores que pueden predecir CAM son la hipoxemia y el uso inadecuado de glucocorticoides, especialmente cuando es por automedicación. Pero ya sabemos que estos son dos factores que no solamente van a predecir CAM, sino que van a predecir otras micosis asociadas al COVID. Con respecto a la aproximación del diagnóstico, el paso cero siempre va a ser tener la sospecha clínica, identificar cuál es mi contexto, identificar cuáles son los factores de riesgo de mi paciente, identificar signos sugestivos en las imágenes de mi paciente para generar esa sospecha clínica. Luego de haber generado esa sospecha, tengo que identificar la presencia del hongo en el tejido, es decir, este tejido está siendo invadido por un hongo. Entonces, eso se puede hacer a través de una biopsia, por ejemplo, que es muy importante hacer tinciones de hematoxilina de eosina y plata-metenamina. Y luego de haber confirmado la presencia del hongo invadiendo ese tejido, tenemos que confirmar cuál es el hongo que tenemos a través de un cultivo. Cuando hacemos todo este proceso, también es muy importante no olvidar el examen en fresco con KOH o tinta azul o calcofluor, aunque el calcofluor pues, es poco utilizado en nuestro medio. En algunos casos se podría utilizar hacer diagnóstico solamente con la histopatología, pero quedamos sin saber realmente cuál es el agente que está afectando a nuestro paciente. Y un cultivo aislado no hace diagnóstico, porque los mucorales, al ser tan cosmopolitas y estar tan presentes a nuestro alrededor, podrían ser contaminantes de los medios de cultivos. Entonces, muchas veces en los cultivos crece un mucoral y se piensa que es una contaminación. Y por eso es importante siempre notificar al laboratorio cuál es nuestra sospecha diagnóstica. Si yo le digo al microbiólogo, ve, yo creo que este paciente tiene una enfermedad por un mucoral, cuando el microbiólogo lo vea creciendo en el cultivo, no va a decir, ah, pucha, se me contaminó, sino que va a decir, pucha, pude lograr aislar pues el agente etiológico. Con respecto al galactomanano y los beta-glucanos no están presentes en la pared de los mucorales, pero entonces nos podrían ayudar como a descartar. ¿Qué agares podríamos usar para aislar a los mucorales, principalmente el saburó? No se puede usar micocel porque contiene cicloheximida y algunos mucorales son sensibles a esta molécula. También podrían crecer en BHI, pero el BHI es un medio que se utiliza más en bacteriología y el crecimiento de estos hongos es entre 24 a 48 horas. Son hongos de muy rápido crecimiento. Con respecto a las nuevas perspectivas y el diagnóstico molecular, la PCR es un método muy prometedor que nos va a ser de utilidad cuando tengamos casos de alta sospecha clínica con histopatología positiva, pero cultivo negativo, porque aunque son hongos de rápido crecimiento, a veces el cultivo no tiene el mejor rendimiento. O cuando tenemos infecciones mixtas que a través solamente de la biopsia no vamos a ser capaces de identificar, por ejemplo, cuáles son las cifras del mucoral y cuáles son las del aspergillus. Se suelen hacer biopsias, pero estas muestras no siempre son fáciles de obtener, ¿cierto? El nivel de complejidad del centro de salud en el que estemos no siempre nos va a permitir obtener una biopsia prontamente. Entonces, Milon y colaboradores en 2013 tomaron suero de 10 pacientes con mucormicosis ya confirmada, se realizó una PCR cuantitativa y esta fue positiva en 9 muestras, por lo cual nos indicaría que el suero también es una muestra adecuada para identificar pues la mucormicosis. Se detectó entonces en este estudio mucor o Rhizopus, Absidias y Rhizomucor y no hubo como amplificaciones cruzadas. Y en este otro estudio del 2020 evaluaron un kit especial panmucoral que evaluaba todos esos mucorales que están acá, que es este que les estoy poniendo acá, y se comparó este kit panmucoral con una PCR in-house. La PCR in-house fue capaz de detectar 6 casos positivos que el kit que estaban evaluando los detectó como negativos, pero en general ambas, tanto la PCR in-house como el Mucor Genus, que fue el kit que evaluaron, tuvieron mejor rendimiento que los cultivos. Ya para que vayamos finalizando entonces las conclusiones, primero es que las enfermedades fúngicas invasoras se asocian a una alta mortalidad y morbilidad en los individuos críticamente enfermos y con un perfil de comorbilidades determinado, como la diabetes mellitus, los trasplantes y la inmunosupresión.
Las micosis oportunistas son una complicación de las formas clínicas moderadas o graves de las infecciones virales, no solamente el COVID-19, sino también las infecciones por SARS y por influenza, porque todas estas enfermedades se van a asociar a admisión a UCI y duración prolongada de hospitalización, requerimiento de dispositivos médicos invasivos como catéteres venosos centrales o sondas nasogástricas, tratamiento médico con glucocorticoides que se va a asociar entonces a inmunosupresión, hiperglucemia y linfopenia o incluso el uso de algunos inmunomoduladores. Estas infecciones también se asocian a la automedicación porque falta mucho pues como en educación aún de la comunidad y hay personas que toman glucocorticoides porque los consiguen fácilmente y eso los hará más susceptibles a la infección por estos hongos. Y estas infecciones virales también aumentan el riesgo de algunas complicaciones como la cetoacidosis diabética o el síndrome hematolinfohistiocytíco que pues, nos harán más susceptibles a estas enfermedades por estos hongos. El tratamiento para el COVID-19 combinado con antifúngicos específicos y el manejo quirúrgico va a ser necesario para aumentar la supervivencia de estos pacientes y en pacientes con COVID-19 grave, los casos de micosis oportunista son probablemente mucho más altos de los que se ha informado, porque como ya sabemos, las micosis no son de reporte obligatorio y puede que aún exista mucho subregistro. Finalmente, una frase de la doctora Ángela Restrepo que se volvió eslogan del doctor Diego, el epidemiólogo del CDC, y es que no hay áreas libres de micosis, pero sí hay áreas libres de micólogos. Y finalmente agradecerles por su atención, agradecerle a la profe Pilar y al profe Álvaro por los comentarios y por el apoyo con la presentación y un muy especial agradecimiento a la doctora Marta Urán, que estuvo muy pendiente de nosotros dos y de verdad esto no hubiera sido como posible sin el apoyo de ella.